Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra cita tradicional de todos los sábados con el vídeo con las 4 claves de la semana. Ya saben, clave técnica, clave macroeconómica, clave de fontanería de mercado y varios. Empezamos a grabar hoy sábado 10 de junio a las 9:07 de la mañana. Todo tranquilo por aquí. La guerra con los de arriba está moderada. No es perfecta, pero se ha mejorado bastante. A ver lo que dura. Ahí seguimos en la batalla. Por lo demás, todos por aquí más o menos bien. Y un poco triste, sí que me encuentro esta mañana, porque me dio mucha rabia lo que le pasó ayer a Carlitos Alcaraz. Qué rabia, con el partidazo que estaban jugando los dos. Él y Djokovic había conseguido ganar el segundo set y empezaron los calambres. Él decía ayer por la tarde que debía ser algo mental porque le empezaron en la mano, le pasaron al brazo, luego a las piernas y luego tenía calambres por todos los sitios. Una cosa un poco rara. Él achacaba exceso de tensión, exceso de peso. Y es que el tenis, la mitad del tenis es cabeza. Hay que ser un portento físico también y de técnica y de todo, pero el 50% es la cabeza. Exactamente igual que en este pequeño mundo nuestro de los mercados, ¿verdad? Donde la cabeza pues pesa tantísimo. En fin, es una pena. Ahí se ha quedado. No es la primera vez que le pasa. Supongo que sus entrenadores y demás pues estarán estudiando el tema porque yo ya recuerdo este año alguna que otra semifinal y final donde le han pasado cosas parecidas, aparecían las lesiones y ya el resto del partido pues era un calvario como fue ayer. ¿Qué le vamos a hacer? Pero tiene toda la vida por delante, tiene 20 años y tiempo de estudiar y ver todas estas cosas que estén pasando. Pero una pena, ¿eh? Ya que me gusta a mí este chaval, qué bárbaro, qué bien juega. Bueno, pues empezamos hablando un poquito también de series, sección de series. Esta semana no he visto mucha variedad porque me he centrado, encontré una antigua en Disney, he terminado Los Soprano, ya está. Me ha defraudado el final, no lo he entendido el final. Eh, para los que ya lo hayan visto, esa pantalla negra que aparece ahí varios segundos, no entendí ni jota. Y, hombre, me lo imaginaba, pero no terminaba de verlo claro. Y me tuve que ir a internet después de 80 y tantos capítulos, no sé, merecía esto un final un poco más. Pero bueno, después de 80 y tantos capítulos me tuve que ir a internet a buscar el final, a ver quién entendía qué había pasado. Y la verdad es que vi que estuvieron casi 10 años los fans de la serie sin tener claro qué había pasado al final. Y a los 10 años o así, el guionista pues reveló cuál era la idea de lo que hizo. Pero en fin, bueno, a pesar del final un tanto deslucido, magnífica serie, tremenda, increíble. Y como no veo nada así demasiado del otro jueves, estoy a la espera de ver que van a estrenar la segunda temporada de Rapa, que me gustó bastante, una serie española que me gustó bastante. Y también he visto por ahí que van a poner otra temporada más de Asesinato solo en el edificio, que también me gustó mucho. Pues encontré una antigua en Disney que se llamaba Sé quién eres, española, 16 capítulos. No está mal, está bastante entretenida. La estoy siguiendo y no he visto así muchas más. Como ya me di de baja de Netflix, ahora tengo menos oferta, pero bueno, me da igual, porque lo de Netflix era 90% rollos infumables. Y además mi señora se estaba aficionando demasiado a una saga que hay que refleja la corte británica y los amoríos y no sé qué de la corte británica de hace ya bastante tiempo. Y madre mía, peor que las series turcas. Así que he dado un buen respiro. Quitándome Netflix, francamente, he ganado más que perdido. Bueno, un poquito de propaganda antes de ya tomar el mercado en serio. Pues recordar que hasta el día 19 de junio, es decir, que queda una semana más, pues en Intefi Escuela de Negocios, pues ya está en marcha el máster Executive en Mercados Financieros, la 9ª edición, lo que hacemos todos los años,
donde intentamos tocar pues absolutamente todo lo que hay en mercado, corto plazo, medio plazo, largo plazo, operativa en sí misma, estrategias, opciones muy a fondo, macroeconomía, análisis de empresas, psicología, está todo ahí. Bueno, ahí está el programa, ahí está todo. Y este año pues he añadido un módulo de todo el mundo de las criptodivisas, pues que había sido bastante demandado por los alumnos. Está todo ahí, certificado por la Universidad Pontificia de Salamanca. Hasta el día 19, 30% de descuento. Y luego, por otro lado, pues recordar que si pinchan en gloversiasicaf.com, pues ahí tienen teléfonos, correos, el chat, todo lo que quieran para ponerse en contacto con nosotros, para cuentas individuales, para cuentas a partir de una cierta cantidad, porque somos pequeños y no tenemos mucha capacidad, pero en el futuro sí que estamos preparándonos para bajar el listón. Ahora están 500.000, pero estamos preparándonos para bajar el listón. Y también tienen las 2 ICAP de la casa, que asesoro personalmente. Y bueno, por destacar, por ejemplo, la dinámica, que el año pasado, con todo lo que pasó, pues acabó ganando. No mucho, pero acabó ganando un 2,2%, a pesar de todo el desplome brutal de todos los mercados. Y este año, pues ya llevamos un 4,5%. Gloversiasicaf.com. Nos vamos al mercado, tenemos una hora por delante para intentar diseccionar qué es lo que está pasando, al menos a mi modesta manera. Recuerden desde el principio que todo lo que voy a dar a partir de ahora no son recomendaciones, es absolutamente ilegal dar recomendaciones de inversión o de métodos o de cosas, eso no se puede hacer, solo son opiniones personales mías y además deben tener en cuenta que puedo meter la pata más de lo que hablo, a mayor velocidad, así que deben hacerme el caso que me tienen que hacer, muy relativo. Ustedes hagan su propio análisis, que es lo único que cuentan. Y también les recuerdo que si les gusta este vídeo y este tipo de vídeos, pues que apoyen al canal, que se suscriban al canal, que nos viene muy bien para el algoritmo de YouTube, denle a la campanita para que le lleguen las notificaciones, porque hago cada vez más vídeos de temas variados. Les recuerdo también que hay una sección que se llama Píldoras de Cárpatos, donde hay un montón de cosas, no tanto ya de actualidad rabiosa, que es la mayoría de vídeos que hago, sino de actualidad rabiosa, de vídeos un poco atemporales, ¿no? Por decirlo así. Y ahí tienen un montón últimamente. Pues también, pues si les gusta este vídeo, un like nos vendría muy bien. Bueno, pues vamos allá. Antes de empezar, quisiera empezar con un análisis o con un pequeño detalle impactante para que se quede un poco mi idea actual sobre los mercados. Y todo lo demás, luego nos pasaremos una hora hablando de 1000 cosas, pero para mí lo más importante es lo que van a ver ahora. Y ahí se puede resumir todo. Y si quieren se ahorran el resto del vídeo, porque ahí está la clave de todo. Ha estado la clave de todo desde hace mucho tiempo y estará la clave de todo durante mucho tiempo más, durante muchos años más. Ya llevo mucho tiempo diciendo que, según mi modesta opinión, los manuales viejos no sirven para analizar este mercado. Ha cambiado todo mucho, las condiciones son totalmente diferentes, los participantes en los mercados son totalmente diferentes y todo ha cambiado. Todo absolutamente ha cambiado. ¿Y ahora qué? Pues ahora tenemos unos mercados que, nos guste o no nos guste, dependen de un factor o de un factor y medio. El único factor del que dependen es de la liquidez que hay en el mercado. Y evidentemente quien está detrás de esa liquidez pues suele ser los bancos centrales. Nunca en la historia de los mercados, así que tiremos los manuales viejos o usémoslos con prudencia. Nunca la dependencia de los mercados con esa liquidez que es manejada más o menos por los bancos centrales, por los bancos y la liquidez que tienen esos bancos centrales, en fin, por la liquidez en suma, nunca había sido una dependencia tan tremendamente exagerada como ahora. Ahora ya sabemos esto cómo funciona, los mercados están obsesionados con los bancos centrales, todo el mundo está pendiente de si suben, de si bajan, de si... A ver, siempre lo han estado, pero hoy en día es
todo, lo es todo, todo lo demás sobra. Todo lo demás sobra. Es que yo me voy a poner corto porque el mercado está muy caro. Lleve usted cuidado con eso. Lleve usted cuidado con eso porque el mercado podría seguir haciendo barbaridades y multiplicando sus PER por cosas absurdas durante mucho tiempo, simplemente porque la liquidez sea importante y esté ahí. Es que yo voy a comprar porque está muy barato. Lleven cuidado con eso, porque como estemos en un periodo de reducción de liquidez, esas posiciones, por muy baratas que estén, posiblemente terminen más baratas. Esa es un poco la idea que quiero transmitirles y se lo voy a transmitir con un tweet estupendo que la verdad es que se lo agradezco mucho al amable escuchante que me lo mandó ayer por la noche. Y es que no podía parar de mirarlo porque es que refleja de tal manera perfecta, ¿no?, lo que pienso sobre el mercado actual, que es tremendo. Vamos a verlo. El tweet es de Sven Henrich, que bueno, este señor no es ningún advenedizo. Fíjense la cantidad de seguidores que tiene en su canal de Twitter, Norman Trader. Tiene una compañía de análisis macroeconómico, técnico y demás. Se llama Norman Trader y como pueden ver tiene 452.800 seguidores. O sea que no es precisamente un advenedizo. Yo no le llego ni la sola a los zapatos. Yo no sé cuánto tengo, creo que tengo 53.000 o una cosa así. Bien, mira lo que dice. Un tuit largo, ahora con la historia esa que nos ha tocado hacer ahí de impuesto revolucionario del clic ese azul, pues ahora te dejan meter aquí largos. Y bueno, como está un poco en inglés espesito, le he dado aquí a traducir con el DeepL, que he conseguido integrarlo, ya saben que es el que me gusta, el traductor que me gusta, lo he conseguido integrar aquí en el Twitter. Y bueno, pues vamos a ver la traducción. Ostras, tendencia en España, deportes Alcaraz. No podía ser de otra manera. Pobrecillo mío, pobrecillo mío. Venga, ánimo, Carlitos, que tienes toda la vida por delante. Venga, traducción. Tensión, ¿eh? Tensión. 10 de agosto del 2022. Saldos de la Reserva Federal con bancos. Saldos de reserva, bueno, el saldo que tienen los bancos de la Reserva Federal. Liquidez del sistema, 3,348 billones. 3 billones y pico. 16 de agosto, el SP500 estaba en 4.325. 7 de junio del 2023. Esa liquidez, vamos a mirarla así un poco globalmente, estaba en 3 billones, exactamente la misma cantidad, 3.349.000 millones, prácticamente la misma cifra. Y miren ustedes por dónde el SP500 está exactamente en el mismo sitio, 4.323. Eso se ve aquí. A ver. Este es un gráfico de semanas, es esta semana de aquí. Ahí el nivel de liquidez, qué curioso, estaba exactamente en los 3,3 billones. Y aquí está exactamente en los 3,3 billones. ¿Ven esta bajada de aquí? Miren lo que pasó con la liquidez, es la línea azul. Ahora explicaré este gráfico. Somos absolutamente una especie de satélite extraño y paradójico y raro de la liquidez. 0 cambios netos de liquidez, 0 cambio en el SP500. Y dice el autor, a mí me gusta mucho este señor, ¿eh? Lo tengo como siempre fijo siguiendo y lo cito muchas veces. Si alguien todavía tiene alguna duda acerca de que la liquidez impulsa todo hacia arriba o hacia abajo, basta con mirar los flujos direccionales a continuación, ese gráfico que vamos a ver ahora. Aquí la única variable que hay son las asignaciones relativas de capital en según qué sector y acciones. Es decir, el mercado global se mueve en función SP500, un índice amplio, un poco sesgado por la tecnología, pero bueno. El mercado global se mueve por esa liquidez y aquí las únicas variables, las únicas cosas que cambian es que a veces el dinero está en un sector, a veces está en otro, ahí sí que puede haber mucho juego.
De hecho, yo personalmente pues estoy cambiando la metodología en la SICAV para poderme ajustar más a ese juego, teniendo en cuenta que lo que hace el mercado en suma solo tiene una dirección, que es esa liquidez. Pero sí que dentro del mercado lo que estamos haciendo es bajar más escalones en el análisis que hacíamos buscando mercados, profundizar más, ser más finos, porque entre sectores hay muchas diferencias y ahí sí que se pueden hacer muchas cosas. Que pueden mejorar bastante. Sigue. Todas las narrativas alcistas y bajistas no son más que reflejos del sentimiento impulsado por los precios en un momento dado. Tanto que se habla, que si para arriba, que si para abajo. ¿Cuándo tocó fondo la tecnología? El 4 de enero. ¿Cuándo tocaron fondo las reservas? El mismo día. Es así. El mismo día. Casi $500 millones en liquidez añadidos desde entonces. Este es tu rally. Todo lo demás es solo narrativa para justificarlo. En suma, verborrea que todos damos para justificar nuestros trabajos de comunicadores, de periodistas, financieros o lo que sea. Nada que ver con los fundamentos macro. Por favor, subrayen esto. ¿Cuántas veces les he dicho esto en las últimas semanas? Nada que ver con los fundamentos macro. O macro, perdón. Nada que ver con los fundamentos o con la macroeconomía. Nada. No sirve la macroeconomía ahora mismo para operar en el mercado. Yo tengo clientes que me dicen cada día, por favor, dame permiso para ponerme corto, pero están así desde aquí, desde ahí. Dame permiso, no. Dame permiso para ponerme corto, no. Dame permiso para ponerme corto, no, 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 no. Y en Europa ni les cuento, en Bolsa Europea, bueno, ahí ya es espectacular. Dame permiso para ponerme corto en el DAX, en el Eurostoxx, en no sé qué, y venga a subir, y venga a subir. Yo que no, que no, que no, que no. Porque no, porque sí, me dicen, es que la macro está muy mal. Y es verdad. Pero es que no sirve la macro para operar ahora mismo. Estoy muy de acuerdo con este señor. Es que, como dice este señor, a ver, lo de estúpido, ya saben que es una frase de una cita de un presidente de Estados Unidos, la liquidez de estúpido. No lo dice para insultar a sus seguidores, ¿no? Es por esa, cuando dijo, es la economía, estúpido, ¿no? Se dijo, la frasecita esa que se ha quedado por ahí. Es la liquidez. Y la Reserva Federal, por mucho cuento chino que nos esté contando, de que está reduciendo balance, de que está no sé qué, que está muy dura, que somos los machos alfa de atacar al mercado, somos muy duros, somos todos muy duros. Pues no, señor, la Reserva Federal la está impulsando. Y punto. Y eso digo yo, y punto. Quiero ser así de radical al principio de este vídeo. Y punto. Y nada que ver con los fundamentos o la macro. Pero si ya saben que hasta estoy dudando de Hartnett, y mira que dudar yo de Hartnett, que literalmente le idolatro, pero ya me habrán escuchado en las 2 o 3 últimas semanas decir que discrepo un poco porque está muy obsesionado con que el mercado va a hacer lo que diga la macro y no lo está haciendo. Y no sé si al final lo acabará por hacer o no, pero es que si tiene toda la razón en todo lo que dice, pero cuando decía se va a desvanecer en 4.200 el rally, ¿sabes? Pues no lo veo tan claro. La única vez que lo ha acertado, las veces que he discrepado de Hartnett, el que ha acertado es él. Y normalmente lo hará de cada 1.000, pues lo hará otras 999. Pero en esta ocasión yo solo me basaba en esto, en que veo que el mercado ya no sigue a la macro, es la liquidez. Nos ahorramos lo de estúpido, que no hace falta insultar a nadie, es la liquidez y ya está. Y lo que hay que hacer es observar cómo va el tema de la liquidez. Bueno, pues aquí lo tienen en este gráfico, vamos a agrandarlo. La liquidez de reserva, no vamos a entrar en detalle exactamente lo que precisamente, ¿no? La cifra de liquidez, vamos a verlo de manera global. Bueno, pues podemos ver cómo la liquidez se drena mucho a finales de diciembre, muchísimo, y exactamente el 4 de enero la liquidez empieza a subir de una manera notable. El Nasdaq no levantaba cabeza, gráfico semanal, recuerdo, para abajo, estaba pasando muy mal. Llega el 4 de enero cuando la liquidez empieza a subir, que es esta semana. Y a partir de ahí empieza a subir la liquidez. Empieza a subir y el Nasdaq empieza a subir.
La liquidez sigue subiendo, el Nasdaq se queda aquí un poco atascado, pero la liquidez sigue subiendo y al final el Nasdaq arranca. Bueno, pues esta es la explicación de por qué el Nasdaq está subiendo. Y ahora me voy a poner corto porque está muy caro. Pues no sé yo. Es que no depende de eso. Entonces yo ahora mismo, no mi recomendación, porque no puedo dar recomendaciones, pero mi opinión personal es centrarse en alcantarilla del mercado, fontanería de mercado, ver cómo va este tema de la liquidez por debajo de esto, no es tan fácil verlo, ver el análisis técnico que no piensa en nada. Ahora mismo el análisis técnico es de una grandísima utilidad porque no piensa, porque no tiene en cuenta la macro ni los fundamentos. Por una vez en la vida es mejor no tener en cuenta la macro y los fundamentos. Hombre, dentro de un debido orden, evidentemente. Dentro de un debido orden y con el debido sentido común. Todo hay que tenerlo en cuenta, pero no como factor decisivo para operar y para no sé qué. Y tenemos que intentar dejar correr las tendencias o los grandes bandazos si queremos cuando estamos en lateral, pero lo tenemos que dejar correr, porque si vamos a cortar al más mínimo dato macro que nos sale en contra, a la más mínima vela fea que sale en gráfico diario, pues podemos tener problemas. Bueno, pues aquí lo dejo, este pensamiento inicial. Solo para hacer este pensamiento me merecería la pena hacer el vídeo. Me da ganas hasta de cortarlo, para que se quede este mensaje, que me parece muy importante. Pasamos a otro mensaje también importante. El no dejar correr las cosas, las tendencias, etc. Vamos a ver. He colgado en el canal hace unos días un vídeo explicando pues el sistema este sencillo que siempre hemos comentado en estos vídeos de las 4 claves de la semana, pero pasándolo a gráfico semanal para que sirva de medio plazo y añadiéndole además un indicador más. O sea, simplemente trabajábamos con el SAR modificado, está todo explicado en el vídeo. Si entran aquí en el canal, inmediatamente verán que están los vídeos de actualidad y en una segunda línea está la sección de píldoras, que ahí es donde meto todo este tipo de cosas atemporales. Entonces, el segundo vídeo que pueden encontrar ahí, este sistema medio plazo SP500 sencillo, ahí está explicado todo esto. Ahí lo pueden ver en detalle. Vamos a ver ahora aplicaciones prácticas. La idea base es que, según ha publicado en muchas ocasiones la web Sentiment Trader, está explicado en el vídeo, se puede ver como en un gráfico semanal, que es el más limpio de ruido que existe. De hecho, fíjense con la precisión quirúrgica, que la media de 200 para la tendencia bajista, la frena y la nula. Ya no hay tendencia bajista. Esto ya lo hemos comentado en semanas anteriores. Técnicamente hablando, ya no hay ninguna tendencia bajista aquí. En este momento se está intentando sobrepasar el 61.8% ya de retroceso de Fibonacci de toda la tendencia bajista. Y se está atacando la última resistencia importante que quedaba, que era esta resistencia natural. Aquí llegó el pico de agosto y están todas estas zonas de soporte. Ahí está el retroceso de Fibonacci del 61.8% de toda la tendencia bajista. Y además aquí está la pata del collar de JP Morgan, la zona 4.300 y pico. Bien. Todo eso se está intentando batir al cierre semanal. Ya veremos si al final cuaja o si es un amago de intentarlo y luego retrocede, no sabemos aún, ¿no? Pero ya no hay tendencia bajista. Y el gráfico de semanas termina todo el ruido. Bueno, pues la idea es que con las reglas que puse en el vídeo, se puede ver cómo el SP500 está cumpliendo desde la semana pasada, no desde esta, desde la anterior, está cumpliendo con el requisito de haberse metido por debajo de un RSI de 40 y volver a estar por encima. Con el SAR a favor. El SAR está a favor, ya saben que esto también está explicado en el vídeo, lo hemos hablado muchísimas veces, 2 bolas verdes, aquí rompió el máximo, desde entonces está a favor el SAR. No hay ninguna media cercana de 50, de 100 o de 200 que nos desaconseje el entrar y estamos ahí. Está dando señal de compra. Atención a este tipo de señales de compra, evidentemente nada infalible, puede fallar esta vez,
Pero ¿qué pasó en las dos tendencias bajistas seculares anteriores cuando se produjo toda esa combinación de cosas? En 2000-2001, por ejemplo, estamos por aquí, vale, entramos en tendencia bajista, el mercado ni mirarlo, está por debajo de la media de 200 en semanas, ni mirarlo, vamos, y además el RSI ya se metió por debajo de 40, lo que hay que esperar es que el RSI se vuelva a meter por encima de 60, porque por increíble que parezca, cuando todo el mundo diga que está sobrecomprado es cuando más se va a mover. Entonces esperamos pacientemente y en mayo del 2003 el RSI se pone por encima de 60. Hay que hacer un poquito de lectura de mercado, te lo está dando aquí, pegadísimo a la media de 100, habría que esperar a que se alejara un par de velas ya totalmente fuera de la media de 100, por ejemplo por aquí, y aquí ya se confirma la señal de compra. Entonces, ya tienes que esperar a que el SAR te dé dos bolas rojas y pierda el mínimo y que no esté pegado a ninguna media. Entonces, te voy a dar señal de compra como en 1000, tiras, el SAR no te da ninguna señal, ahí te da doble vela roja. Estás justo encima de la media de 200, nada menos. Hay que esperar un poquito para que haya dos velas completamente, no aparecen esas dos velas completamente claras, el mercado sigue completamente pegado a la media de 200, la lectura de mercado es fundamental, esto no es un método automático. Aquí vuelve a intentarlo otra vez, no termina de romper, seguimos dentro, no termina de romper, vuelve otra vez el SAR a dar positivo, sigue, aquí da dos bolas rojas, muy pegado a la media de 50, esperamos a ver si la rompe, no la rompe, sigue subiendo, no se mete por debajo, aquí ya se ha metido alguna vez incluso por debajo de 40 y luego ha vuelto a entrar otra vez en la zona de 60, con lo cual lo reafirmaba, insisto que este es un método de largo plazo, y el SAR sigue sin darnos una señal clara de salida si lo combinamos con que si está pegado a alguna media importante la termine de romper con claridad. Con dos velas al menos claras totalmente fuera. Pues nada, pues ahí tienes desde 1000 que entramos, ya va por 1400, llevar 2 años dentro. Vale, y ahora viene la crisis del 2008. ¿Qué pasa cuando se termina la crisis del 2008 y después de haber estado bastante tiempo el RSI por debajo de 40... por fin se mete por encima de 60. Aquí, el 27 de julio. Vale, está bastante lejos de la media de 100, con lo cual se puede entrar. Pues nada, a esperar a que te dé el SAR una señal de venta clara, dos velas rojas, que pierda el mínimo y que no esté pegado a una media. Aquí está pegado a la media, no le hacemos caso. 50, 100 y 200. Aquí igual, se va a la otra, pero está muy pegada a la otra, nos esperamos. En suma, en los dos casos en los que hubo tendencia bajista secular, cuando pasó eso, que después de haber estado por debajo de 40 durante mucho tiempo, como pasan todas las tendencias bajistas seculares, se mete por encima del 60, te da tramos brutales, absolutamente brutales al alza. Aquí ya, cuando llegó a la media 200, había que pensárselo dos veces, evidentemente. Pero te da tramos brutales al alza. Ahora mismo está exactamente en el momento en que ya estaría cumpliendo todas las condiciones. Vale, cuando está ahí, yo no digo que vaya a volver a pasar, nunca se sabe. Solo estoy diciendo que dónde puede haber más probabilidad estadística. Entonces, cuando pasa eso, todo el mundo te dice, sí, hombre, ahora me voy a meter yo con lo alto que está eso. Por ejemplo, en el 2009, cuando pasa por encima de 60, ya llevaba una subida del 46% y tú dices, te has pirado. Ha subido mucho, esa teoría de que ha subido mucho o ha bajado mucho. Sí, habrá subido mucho, pero a continuación se zampó hasta la media de 200 otro 24% extra. Te quedas mirando por la manía de ir contra tendencia, si el gráfico no te ha dicho nada. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó en el 2003? Pues lo mismo. Te dicen, esto ha subido mucho, mira que eres bruto, ¿verdad? Te vas a meter tú ahí
con una subida que lleva ya del 29%, pues vale, pues te quedas mirando el paisaje, y hasta que llega a la media de 200, por ejemplo, pues tienes otro 14% que te quedas mirando. Realmente luego estamos hablando de muchísimo más. Solo estoy invitando a la reflexión basándome en ese sistema sencillo de largo plazo que he estado comentando en ese vídeo. Y también para que sirva para reflexión de qué es muy alto, qué es muy bajo, qué es... Las tendencias son como son. Otro ejemplo. Los mínimos de octubre del 2022 parece que han sido los mínimos ya de la tendencia bajista secular. ¿Qué pasa? Y desde ahí hemos subido, por ejemplo, en el SP500 un 20%. ¿Qué pasa cuando desde los mínimos se sube un 20%, como hasta ahora? Lo normal es que tú digas, pues ha subido mucho, lo que hay que hacer es salir corriendo. Pues no precisamente, porque cada vez que ha pasado eso, es decir, que se ha visto el mínimo de una tendencia bajista secular, y si es que está ahí, y que parece que sí, y a continuación se sube un 20% o más, pues ¿qué pasa? Que al cabo de un mes hay bastantes turbulencias, la mitad de las veces se sube, la mitad de las veces se corrige, incluso a veces se corrige con bastante fuerza, efectivamente se ha subido mucho, pero no siempre se cae, hay otras veces que no. Al final el promedio es de que al cabo del primer mes se baja un 0,5%, que no es una cifra tremenda, y se sube solo el 54% de las veces. A los 3 meses sigue habiendo bastantes turbulencias, ya se sube en promedio un 2,3% extra, pero como vemos la subida se ralentiza, eso es cierto, a corto plazo está claro que sí. Si uno va a corto plazo, desde luego esto le indica que puede haber frenazo, no siempre lo hay, 61,5% de las veces de subida. Pero a los 6 meses las turbulencias cada vez son menores, 76,9% de ocasiones en las que se sube, un 10% de subida extra, y a los 12 meses de haber llegado a ese más 20% desde los mínimos, solo hubo una excepción que fue en el 2001, donde aún se bajó mucho, y mucho además, pero en el resto de ocasiones, en el 92,3%, por lo tanto, el mercado al cabo de un año de haber subido un 20% desde los mínimos, 92,3% de las ocasiones había subido un promedio de un 17,7%. También ojo a la mediana, porque aunque la media sea negativa, la mediana es 0. Saben que la mediana es el valor central, si es impar se suman los dos del centro y se divide por 2. Y la mediana a 3 meses es 5,1, la mediana a 6 meses es 12,2. A 12 meses ya se iguala. Queda otra pista también para, según el concepto que se tenga de mercado. Si se tiene un concepto de corto plazo, efectivamente estamos en un punto donde podría haber alguna corrección o corrección significativa incluso, pero en el medio largo plazo puede ser que aún quede mucho recorrido aún al alza, según cómo se mire y según cómo enfoque cada uno. Otra cuestión, el VIX está muy bajo, es verdad, está muy bajo. Y esto lleva pues a que el mercado esté acumulando una cantidad de call en el VIX impresionante. Aquí tienen el Open Interest o interés abierto de las opciones call del VIX y como pueden comprobar es el mayor nivel desde el año 2000, finales de 2017 o así. Ya saben que ahí el mercado andaba con ciertos problemas. ¿Por qué? Comprar un call del VIX significa que estás apostando a que sube la volatilidad. Como está muy baja, pues que apuestas a que suba. Y eso es como decir que estás comprando volatilidad, de alguna manera, ¿no? Estás comprando volatilidad. No, pues esto es lo que está haciendo el mercado porque el VIX está muy bajo y eso es lógico. Y en el corto plazo, pues esto puede salir bien, pero si nos fijamos de nuevo en el medio-largo plazo, atención al VIX, porque el VIX se caracteriza porque se mueve en periodos de muchos años de volatilidad baja y en periodos de muchos años de volatilidad alta. Cuando empezó el último periodo de volatilidad alta en 2020, pues ha durado hasta hace poco, hasta el 2023, casi 3 años. En el 2007 duró la volatilidad alta 4 años. En el 98, volatilidad alta hasta el 2003. Pero también cuando entra en volatilidad baja, tiende a estar muchos años y bastantes años más con volatilidad baja
y no pasa nada de lo que tú estás esperando que pase, en realidad. En el corto plazo sí, pero no grandes cosas de medio y largo plazo. Por ejemplo, en el 91 entró en volatilidad baja y estuvo 6 años y medio en volatilidad baja. En el 2003 entró en volatilidad baja y estuvo 5 años en volatilidad baja. En el 2012 entró en volatilidad baja y estuvo 8 años y medio. Tengamos en cuenta esto. Ahora parece que estamos entrando en otro ciclo de volatilidad baja, puede ser, habría que consolidar esto, pero esto pues puede durar bastante. Esta es la tabla que está en el vídeo que les he dicho antes, donde explico el sistema. Fíjense que 3 meses después de que el S&P500 suba por el RSI por encima de 60, cuando previamente ha estado por debajo de 40, a los 3 meses, en el 95% de las ocasiones, sube con un promedio del 5,1%. Solo hay una excepción, en el 94, donde bajó un 4,5%. En el resto de ocasiones siempre subió a los 3 meses cuando se da la configuración en gráfico semanal, muy importante eso, que acabo de explicar antes detenidamente. Otro factor a tener en cuenta, que me parece clave esta semana, la barbaridad de cortos que tienen los hedge funds y otros grandes especuladores en el S&P500, que es una barbaridad. Y por ley de sentimiento contrario, esto, como llevo varias semanas repitiendo, solo podía llevar a que hubiera cierres de cortos o tuviera muchísima resistencia a las caídas. Al final, en esta semana ha habido un fuerte cierre de cortos, como podemos ver. Estaban aquí la semana anterior y ahora están aquí, pero aún así el nivel de cortos sigue siendo una barbaridad y el mayor desde hace muchos años. Este fue el mayor de toda la historia del S&P500. Aún hay muchísimo corto aquí por cerrar. Hay mucho corto por cerrar. Este es un factor que está pesando muchísimo también en el mercado, porque además es que los hedge funds están muy cortos, pero los fondos solo largos, por ejemplo, no terminan de entrar. No terminan de entrar. Y en el Nasdaq pues hay una especie de posición compensatoria, porque aquí sí que están largos, pero tampoco se están matando mucho. Y como podemos ver, es que nunca en ningún momento el nivel de largos que ha habido aquí en el Nasdaq, compensando algo en parte, ha sido siempre muy bajo, comparado con los máximos que se suele tener de largos. Pero es que esta semana incluso pues han bajado bastante. No se fían de la subida, ven mucha subida y han bajado los largos. Tampoco es correcto la afirmación de decir el mercado está muy caro. No está muy caro el mercado. Están caras algunas tecnológicas, puede estar más caro el S&P500, que tiene un 30% de alta tecnología, pero el mercado amplio, y aquí tenemos el Value Line Geometric Index, que como saben es el índice más perfecto, lo hacen por matemática fina, para ver qué hace el conjunto del mercado, con varios miles de valores, todos ponderando con igual ponderación. Como podemos ver, el mercado no se ha enterado mucho de la última película y está lateral y tiene un tramo hasta recuperar los máximos antes de la crisis bajista enorme. Esto es la botella medio llena, la botella medio vacía. Es evidente que los grandes índices han subido con poca amplitud. Esta semana se ha mejorado un poco, ya hay 54% de valores del S&P500 por encima de su media de 200. A principio de semana solo había un 38%, pero el mercado amplio en general tiene todo por subir. Entonces, esto, ya digo, botella medio vacía, botella medio llena. Medio vacía, el mercado ha subido sin amplitud y vaya usted a saber. Pero la botella medio llena, la anterior sería la medio vacía, la botella medio llena es, como le dé por subir, están todos los valores prácticamente que no han subido, quitados unos cuantos. Tienen mucho recorrido al alza. Cada uno puede cogerse la botella medio llena, la medio vacía. Eso ya cualquiera sabe. Otro tema interesante de ayer mismo. Goldman capitula. Goldman dice ahora que después de tener un precio objetivo de 4.000 para el S&P500, pues ahora tiene 4.500 estimado para finales del 2023. ¿Por qué? Porque ha subido la previsión de beneficios. A mí esto, con todos los respetos, que Goldman me da a mí sopas con onda y ahí hay 200 economistas trabajando, yo estoy yo solo aquí sentado en mi despacho, evidentemente lo que yo diga, pues en fin, tampoco vale mucho, pero en mi modestísima opinión, basar exclusivamente las previsiones de lo que va a hacer el S&P500 en función de los beneficios es un error.
Ya he planteado en estos mismos vídeos montones de estudios en los que se demuestra que los resultados empresariales tan solo son el 20% de la rentabilidad final que se ve en un año en un índice. Y más en un mercado como este, donde vuelvo a repetir lo que dije al principio, ni los fundamentales, ni la macroeconomía están guiando precisamente al mercado. Entonces, determinar que el precio objetivo es exclusivamente en base a beneficios, pues hombre, es un ejercicio teórico siempre interesante, pero no es una previsión fiable. En cualquier caso, miren las previsiones que están haciendo de beneficios para el 2024. ¿Y a dónde nos llevaría eso a nivel del SP500? Curioso el cambio de actitud de Goldman. Otra de las claves de la semana pues es el tema macro puro, donde el Banco Central de Canadá asustó a todo el mundo al llevar a cabo una subida de 25 puntos básicos, cosa que nadie esperaba. Inmediatamente se tensaron los descuentos de lo que podía hacer la Reserva Federal la semana que viene. Recuerden que la semana que viene es una semana de grandes citas. Tenemos las reuniones del Banco Central Europeo, de la Reserva Federal, del Banco Central de Japón. Por cierto, hablando de Japón, voy a hacer un inciso. Aquí el colaborador habitual de la página de Serenity Market, zonadebolsa.es, nos ha mandado hoy un artículo. Me viene muy bien porque miren el gráfico del Nikkei japonés. Hay mucha gente que está con la historia de siempre, ¿no? Es que está muy alto el Nikkei, me decían algunos clientes. Está muy alto. ¿Cómo te metes ahí con lo alto que está? Bueno, está muy alto. Vamos a ver. Miren qué lateral más grande estaba formando el Nikkei desde el año 2020 y acaba de romper. Pues a mí me parece que técnicamente hablando, por muy alto que esté, habrá que echarle un ojo. De hecho, hemos tomado algunas posiciones en el Nikkei, ¿no? Interesante, el Nikkei, interesante, sobre todo porque viene de esa ruptura, como muy bien dice, zonadebolsa.es. Muy interesante, ¿eh? Bueno, estábamos hablando del Banco Central de Canadá, que asustó a todo el mundo. Posteriormente, hubo una combinación de datos macro, por ejemplo, el del paro semanal el jueves, volvió a poner las cosas en su sitio y ahora mismo se está descontando en un 75% de posibilidades de que la semana que viene no va a subir tipos la Reserva Federal. Yo voy a insistir esta semana una vez más que los indicadores lo que nos están mostrando es que la inflación en Estados Unidos está bajando más de lo que parece. Continúo siguiendo este indicador alternativo de la web Truflation, Truflation, mal pronunciado para que se me entienda, sigue bajando, bajando y bajando. 2,73% interanual, cuando el último dato que tenemos es el 4,9% y posiblemente el que den la semana que viene pues será algo más bajo, pero tampoco se va a acercar a esto. Pero la inflación real está mucho más bajo de lo que se está diciendo. Y no es que esta gente siempre tienda a tirar más bajo de lo que se dice. Miren, por ejemplo, en Reino Unido, como el cálculo real que les sale es mucho más alto del que dice el gobierno. El gobierno dice el 8,7 y ellos están calculando el 13,36. O sea, que no es cuestión de casarse con nadie ni hacia abajo ni hacia arriba. Es que los datos de alta frecuencia les están dando que está más baja de lo que se piensa. Esto se ve, por ejemplo, cuando te publican el dato de ISM de servicios y te das un golpe de realidad con lo que está pasando impresionante. Estamos hablando del 85% de la economía de Estados Unidos. Y en ese 85% de la economía de Estados Unidos, lo que te encuentras es que este dato, que además es históricamente, está demostrado, el que más pegado está al ciclo económico, el empleo, por ejemplo, no te sirve, el empleo va retrasadísimo. Tanta manía que tiene la Reserva Federal. Pero los ISMs o los PMIs, tanto de servicios como de manufacturas, demuestran que están muy pegados de verdad al ciclo económico. Y tenemos un ISM de servicios prácticamente pegado a 50 con peligro de entrar en contracción. Si entra en contracción servicios, entra en contracción todo, porque es el 85% de la economía. Esto no es lo que dice la Reserva Federal. Esto no es lo que nos dice ese fantasmagórico dato de empleo, que no se lo cree ni el que asó la manteca. Ni el que asó la manteca se cree el dato de empleo de Estados Unidos. El de creación de empleo no agrícola. Pero es que ni el que asó la manteca se cree tampoco el de paro semanal. La manipulación política, me parece a mí, de esos datos, una de dos. O es manipulación política o es un error de metodología rampante. Primera potencia del mundo en tantas cosas y haciendo el ridículo en el cálculo del paro semanal, el paro mensual y del empleo general. Pues mira,
Pero eso no es lo que nos dicen otros datos. Miren la subpartida de empleo en el ISM de servicios. ¿Me quieren decir dónde están los 339.000 empleos esos famosos? Y ese paro tan increíble que se supone que tienen. 49,2 en empleo. Es decir, el empleo en servicios en el mes de mayo estaría en contracción según el indicador que más pegado va al ciclo económico. ¿Cómo se come esto? Pues se come o por esos errores metodológicos o por la manipulación política que hacen todos los países con el dato de empleo, empezando por el nuestro y terminando por el de la isla de Boga Boga. Todo el mundo hace truquitos para que el dato de empleo parezca lo que no es, porque no hay nada que pueda perjudicar más a un político en el poder que el empleo vaya mal. Y da igual el que esté en el gobierno, da igual, porque los que vengan detrás en este país, en el otro, en el de frente o en Estados Unidos, hará exactamente lo mismo. Esto no está manipulado, esto lo hace otra compañía diferente, son cosas diferentes, se supone que esto no lo sigue tanta gente y aquí lo único que cuenta es el gran titular de la creación de empleo no agrícola que la hoja Excel se inventa cada mes. 49,2. 49, lo vuelvo a repetir por si no se ha oído, 49,2. Precios pagados, 56,2, nivel más bajo en más de un año y pico. No se está viendo tanta pegajosidad en la inflación y se supone que la inflación de servicios era lo que le preocupaba a la Reserva Federal. Pues si la inflación de servicios era lo que le preocupaba a la Reserva Federal, no sé por qué no empiezan a dejar de preocuparse porque el ISM de servicios, precios pagados en la línea azul. No veo yo que esto haya que tener ya mucha preocupación por la inflación de servicios. Entonces el promedio de 5 meses. Pero como ven, miren dónde estaba y miren dónde está ahora. ¿Dónde está la preocupación exactamente por la inflación de servicios? La línea negra, por cierto, es el aumento de salarios, el incremento de beneficios por hora de los trabajadores, que también se está dando la vuelta a la baja y este es un factor tremendamente importante y que va muy pegado además a la inflación que da el ISM de servicios. Claro, aquí hay una divergencia que no va a durar mucho. Esto no puede ser, lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Miren cómo va el ISM de servicios, precios pagados, que nos está diciendo que la inflación se está apagando, o al menos está siendo bastante más baja de lo que todo el mundo cree que va a pasar, pero miren el PCE de inflación de servicios a dónde está. Esta divergencia es insostenible, pero como pueden ver, el ISM de servicios tiene mucha más violencia, el PCE de inflación de servicios está mucho más aplanado, pero al final el ISM de servicios precios pagados es el que te dice la tendencia que va a seguir el otro. Y claro, esta divergencia ya es demasiado exagerada. El PCE de servicios, de inflación de servicios, va a tener que caer sí o sí y bastante en los próximos meses, porque la divergencia es absolutamente brutal. Bien, las grandes líneas ya más o menos las hemos visto. Ahora vamos a ver alguna cosa más puntual de las claves de la semana, pero ya de forma más rápida. En primer lugar, un factor a corto plazo que no es muy bueno. La Reserva Federal, el Tesoro, todo el mundo tienen que rellenar, el Tesoro en este caso, tienen que rellenar la caja de Estados Unidos, teniendo en cuenta que se habían quedado sin caja, había bajado por debajo de los 30.000 millones de dólares ante las peleas de los políticos para renovar el techo de la deuda. Al final, como ya está renovado eso, se ha levantado el techo, tienen que volver a rellenar la caja a toda velocidad. Entonces están haciendo ya una emisión mastodóntica que en total va a llegar a cerca de $1 billón de letras del Tesoro a corto plazo en los próximos días, hasta finales de mes. Esa lluvia de emisiones que van a hacer podría retraer al mercado, crear algún problema en el muy corto plazo, aunque no es seguro, pero yo vi esta estadística interesantísima de Game of Trade, es la compañía que lo hizo, Game of Trade, aquí está, lo tienen aquí abajo, en la cual se ve cómo responde el SP500 cuando hay emisiones tan fuertes. Como pueden ver, es este caso de aquí y no suele responder bien. No suele responder bien. Así que ahí tenemos un factor negativo
a considerar, y más teniendo en cuenta que a partir de la semana que viene, desde mediados de semana que viene, empieza el blackout de recompras. Empieza el blackout de recompras. Hay que andarse con ojo ahí. ¿De acuerdo? A corto plazo puede haber algunos factores negativos. Esto no es una clave, es una curiosidad. Una curiosidad para descansar la mente de tanto indicador y de tanta cosa. Nostalgia. Esto sí era dinero de verdad. Y no la moneda fiduciaria de ahora, que es un cuento, que es falsa, que no está respaldada nada más que por una montaña de deudas y que algún día, posiblemente dentro de bastantes años, estallará y va a provocar una, pero de las buenas. Esto era dinero de verdad, nostalgia. Fíjense, un billete de $20, lo que pone aquí en oro, y lo que pone aquí, este sellito amarillo, oro. Certificado, respaldado por oro. ¿Qué tiempos aquellos? Ahora, respaldado en deudas, respaldado en nada. El sistema financiero mundial está quebrado. Quebrado, quebrado, quebrado. Lo que pasa es que no va a estallar a corto plazo ni a medio plazo tampoco, pero está quebrado. Cuando los billetitos ponía esto que ponía aquí, era una cosa y ahora es otra. Otro tema importante de la semana, las gafas de Apple. Esto ha dado mucho juego, mucho juego. Por cierto, fíjense cómo este método que he comentado antes en gráfico de Apple de semanas también funciona. Apple se llega a meter por debajo del RSI de 40 en gráfico de semanas y cuando vuelve a subir otra vez por encima de 60, miramos que el SAR esté dando señal de compra y que no haya ninguna media cercana que nos pueda molestar, y nos hubiera dado señal de compra en 159,6. Y ahí seguiría. Luego ya cada uno puede hacer el análisis, puede decir, pues yo me cierro aquí, que tengo el máximo anterior, yo lo dejo correr, yo sí, yo no. Pero el caso es que, como ven, las señales son limpias. Bueno, pues Apple ha tenido sus más y sus menos durante la semana. La vela se ha quedado ahí un poco roja, así medio regular, porque en el evento anual de Apple, pues se dio el anuncio de su nuevo sistema de realidad virtual mixta, no sé qué, todas estas cosas, y al mercado pues le dejó un poco frío, y más con un Apple en máximos históricos, porque piensan que los $3.500 que piensan cobrar por el sistema pues son muy caros. A mí me parece una barbaridad, no entiendo mucho de esos jueguecitos, me suelen poner nervioso ese tipo de cosas, pero no sé, 3.500 euros por las gafas esas y el sistema en sí, pues francamente sí parece muy caro. Entonces hay una gran discusión entre si hay bancos de inversión que dicen que van a vender en la primera oleada 1 millón de esos dispositivos y otros, sin embargo, que hablan solo de 150.000, porque además temen que este dispositivo es el triple de caro que el de Meta, que es el que está dominando este mercado, y en un mercado que nunca ha terminado de arrancar del todo, ni Meta lo ha conseguido tampoco arrancar de una manera espectacular. Entonces hay muchas dudas sobre esta nueva apuesta de Apple. Vamos a ver qué pasa. También cuando sacó el iPhone hace ya bastantes años, me acuerdo perfectamente que también todo eran pegas y problemas y al final arrasó con los iPhone. ¿Qué pasará con las nuevas gafas? Pues habrá que estar atentos. A seguir, tema a seguir. Otro valor que ha estado muy en boca de todos ha sido Tesla, porque lleva ya varias semanas consecutivas al alza y 11 jornadas consecutivas al alza. Si le aplicamos el sistemita este del que estamos hablando todo el día para poner ejemplos, nos estaría dando esta semana primera señal de compra, porque después de venir de 40 el RSI pasa por encima de 60, el SAR nos está dando señal de compra, pero está pegado a la media de 100. Entonces yo ahí ya en un caso como este no vería interesante entrar. Esperaría a que diera velas claras por encima de la media de 100. Siempre que está pegado a una media, pues es más peligroso. A destacar, como en todos los ejemplos que hemos visto, si se han fijado, cuando el SAR, recuerden que siempre gráfico semanal, cuando el SAR da señal de compra, como no está aún el RSI en zona de 60, el mercado tiende a estar como muy lateral y pasa mucho tiempo que te quedas con las posiciones de compra enganchadas, que no te da salida pero tampoco te sube. Eso lo hemos visto muy repetitivo, si se fijan, en todos. Por ejemplo, pues miren aquí en el SP500, cuando te da la señal de compra aquí, vela verde, te rompe máximos, pero hasta que no llega el RSI por encima de 60 se mete en un lateral horrible donde te habrías metido antes de tiempo. Entonces, este filtro para el largo plazo te limpia bastante las señales y te hace entrar
con algo más de seguridad, siempre teniendo en cuenta que esto no es el descubrimiento de la sopa de ajo, ni de la piedra filosofal, ni nada de todo eso. Otra clave importante de la semana, que Europa, la eurozona, ha entrado en recesión técnica por sorpresa. Son muy listos, son muy manipuladores, todos los políticos a nivel mundial lo son, los que están en esos niveles, que pueden manejar la contabilidad nacional, que siempre es creativa. Se nos dio un dato de Producto Interior Bruto de la zona euro del primer trimestre, que justo se quedaba ahí en cero para que no entrara en recesión técnica, 2 trimestres consecutivos a la baja, y ahora, casi 3 meses después, estamos ya a punto de cerrar el siguiente trimestre, ahora reconocen que sí que bajó. Con lo cual sí se ha entrado en recesión técnica, 2 trimestres consecutivos con menos 0,1% intertrimestral para ser exactos, y una interanual muy bajita del 1. También Alemania está en recesión técnica. Decían que no, pero al final es que sí, de momento parecen moderadas. Una cosa es la recesión técnica, otra cosa es la recesión real, en donde entran en juego más factores. Pero está débil la economía europea, está débil la economía de Estados Unidos, como acabamos de ver en el ISM, y está sobre todo muy débil la economía china. Eso ha sido una constante durante toda la semana. Los graves problemas que tiene la bolsa china, los graves problemas que tiene la economía china, todos los datos macro están saliendo indefectiblemente decepcionantes y muy preocupantes, y esto ha llevado a que durante toda la semana hayamos tenido rumores y comentarios que yo creo que son absolutamente ciertos, que nos indican que China va a terminar por bajar los tipos de interés considerablemente. Así que tema a tener en cuenta. Puede ser el canario en la mina de carbón para todos esos que están tan convencidos de que no va a haber enfriamiento, de que no va a haber recesión, de que todo es maravilloso, economía, ricitos de oro, no sé qué, no sé cuántas. Pues podría ser el canario en la mina de carbón. Las cosas que funcionan son las que no se espera nadie. En el mercado, por cierto, se sigue pensando que esto no va a llegar muy lejos y no sé qué. Cuando todos estemos convencidos de que es imposible que baje, pues ahí será donde caerá de una manera vertiginosa. Y otra clave de la semana, pues el petróleo. Petróleo tiene un gráfico mucho más chungo. Si se fijan, está parándose una y otra vez en la media de 200 el gráfico de semanas, que como siempre limpia muy bien el ruido. Aquí sí que no hay señal de compra por ningún lado. Más bien lo contrario, está muy lateral, atrapado en este rango desde el 28 de noviembre, pero lo triste es que sigue lateral una semana con vela roja bastante importante, cuando hay que recordar que, que Arabia Saudita, iba a decir la Reserva Federal, que Arabia Saudita ha bajado unilateralmente la producción de petróleo a partir del mes que viene en 1 millón de barriles diarios. Y a pesar de eso, no se ha producido el efecto que esperaba Arabia Saudita de provocar una gran subida del precio del petróleo, 70,17, le ha salido mal el asunto. ¿Por qué? Porque el mercado ve que China está muy débil, y como China está muy débil y es el principal consumidor de petróleo del mundo, y con mucha diferencia respecto a los demás, pues nadie se fía de que la demanda de petróleo vaya a ser suficiente, incluso con esa bajada que ha anunciado Arabia Saudita. Y ahí tenemos la clave. Al final, y terminamos ya y nos vamos a ir al paper de Hartnett, ya hemos terminado todo el repaso, tenemos la cuarta semana al alza del SP500, lo cual no se veía desde agosto del 2022, y la séptima semana al alza consecutiva del Nasdaq, lo cual no se veía desde el año 2019, desde antes del COVID. Ahí queda eso. La alta tecnología pues vuelve a estar en el alero. Ha habido a lo largo de la semana un periodo transitorio donde hubo una cierta rotación, entraba dinero en el Russell de pequeñas compañías y salía de la alta tecnología, pero el tema no ha durado mucho. El Russell, por cierto, aún no ha dado señal de compra. Será interesante cuando la dé, porque lleva ya mucho tiempo por ahí debajo. Se ha metido en varias ocasiones por debajo del RSI de 40 y podría estar interesante en breve. Antes de meternos con el paper de Hartnett, muy rápidamente un vistazo a otro paper precisamente de Bank of America, que es lo que hicieron sus clientes la semana pasada. Esta semana no lo sé, pero estoy viendo por ahí las encuestas de la Asociación Americana de Inversores Individuales, donde dice que los particulares están otra vez eufóricos. No sé yo lo fiable que es esa encuesta, lo he comentado ya en varias ocasiones. Fíjense que lo que dice Bank of America, que sus clientes privados, es decir, los particulares, fueron vendedores por 10ª semana consecutiva.
mientras que los institucionales y los hedge funds fueron compradores netos por tercera semana consecutiva. Lo que se está viendo es claramente ventas de los particulares. De hecho, dice que según el promedio de 4 semanas, las ventas de sus clientes particulares están siendo las más importantes desde octubre del 2021 y que esto es un evento de 2 desviaciones estándar, que es muy anormal, y que históricamente el SP500, cuando sus clientes particulares han tenido ventas tan fuertes y tan importantes, al cabo de 1, 3 y 6 meses estaban al alza, el SP500. Entonces, este dato, que es un dato real, desmiente un poco lo que estamos viendo en las encuestas de la Asociación Americana de Inversores Individuales, que no es un dato real, es una encuesta. Esto de Bank of America no es una encuesta, es un dato real. Ellos miran lo que hace cada cliente, si vende o compra, según la clasificación que tenga. Bien es cierto que posiblemente los clientes particulares de Bank of America tengan un nivel algo más alto económico, me refiero, que los que responden la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales, pero aún así es mucha divergencia y hay que andarse con ojo con estas cosas. Bien, pues vamos a empezar con el paper de Hartnett. Empezamos con este primer párrafo que lo pone un poco espesito, así que prefiero mirarlo en el traductor. Dice que los temores a la recesión del primer trimestre pues se están combinando ahora, ¿no? Se están fundiendo, dice, con el hecho de que en el segundo trimestre pues se está hablando de una economía ricitos de oro, es decir, donde todo va más o menos bien. Dice que el índice NISE está anualizando, un 7,7% de rentabilidad total, que los bonos de grado de inversión están subiendo un 7,5%, que el SP500 rompe la burbuja del mercado alcista. Aquí está mal traducido, gracias a los 7 magníficos que él llama, ¿no? La subida de tipos liquidez. La subida de tipos liquidez drena el riesgo negativo del tercer trimestre para los largos en bonos, grado de inversión, inteligencia artificial, tecnología estadounidense, tal. A lo que se refiere es que está subiendo la liquidez. Creo. Y eso es lo que hablábamos al principio de todo. Pero bueno, como siempre me cuesta un horror terminar de ver claro qué es lo que dice, no sé cómo, le costaría poner 2 líneas más y hablar un poco más claro, porque, no sé, parece un poco subida de tipos / liquidez, ya me lía, ¿no? Pero bueno, ausencia de recesión, estímulo chino igual. Lo más interesante es lo que pone al final: riesgo positivo en el tercer trimestre para los que estén cortos en petróleo, China, rate, bancos, comercio minorista. Los flujos en la semana pues son muy fuertes de entrada en cash, 70.600 millones de dólares, a menos. 13.400 millones de dólares han entrado en bonos, 7.700 millones han entrado en bolsa y del oro salen 500 millones. En cash, pues claro, llama la atención que lo que está la gente pues yendo a buscar esas rentabilidades del 5%, que a la gente le gusta en esas rentabilidades. Así que otro récord de entrada de dinero en este tipo de cosas. Y estamos hablando de que en lo que va de año han entrado 837.000 millones de dólares en cash, buscando esas altas rentabilidades que se pagan ahora, solo por debajo del récord que se marcó durante el COVID de 917.000 millones. Aquí comenta en este apartado del Big Flow, vamos a traducir, que el gran flujo que hay que conocer pues es que la asignación estratégica de activos más destacada por los estrategas en 2023 pues está siendo efectivo largo, bonos corporativos de grado de inversión largos, cortos en acciones. Y esto es verdad, esto es la estrategia que más se está siguiendo, por eso dicen todos los bancos de inversión que este rally que hemos tenido recientemente en las acciones es el más odiado de la historia, porque ha pillado a la mayoría de asignaciones estratégicas de activos cortos de acciones, largos de todas estas otras cosas, pero cortos de acciones. Los flujos de entrada en bonos de grado de inversión corporativos han aumentado en más de 100.000 millones de dólares
hasta la fecha, mientras que los flujos de renta variable se mantuvieron básicamente estables desde febrero del 2022. Dice, un tópico del mercado: cuando a los inversores les gustan los bonos de grado de inversión, a las acciones les va bien. Pues no es eso exactamente lo que ha pasado. Vamos a ver ese gráfico 15. Pues aquí vemos cómo las entradas en bolsa están completamente detenidas. Sería esta línea de aquí, por donde tengo el cursor, la línea negra. Las entradas en bolsa están completamente detenidas desde enero del 2022. Pues por todo lo que ha pasado. Lo que hubo en los bonos corporativos de grado de inversión fueron salidas muy violentas y ahora se están recuperando. Es lo que él llama la atención. Nos saltamos este párrafo y vemos su indicador Bullen Bear sube de 3,5 a 3,6. Está ahí como muy parado últimamente. Y vamos a meternos aquí en el párrafo quizá más importante, porque es donde él define su estrategia. Y en el párrafo siguiente, este párrafo de aquí que he subrayado en azul, pues define su estrategia. Entonces, pues dice que sigue siendo bajista y que sigue pensando que lo que va a causar mayor dolor en los próximos 12 meses, ahora alarga bastante el plazo. Él, ya saben que pensaba esto para más a corto plazo. Lleva ya un par de semanas que lo que ha hecho es alargar el plazo. Ya da 12 meses, pues él cree que los fondos de la Reserva Federal darán la sorpresa y se irán al 6% y no al 3% como piensa el mercado que puede pasar el año que viene. Él cree que lo que nos vamos a encontrar el año que viene no es esa parada de tipos y descenso, sino que sigan subiendo los tipos de interés hasta el 6%. No sé si tiene razón o no en ese pronóstico, pero si tuviera razón es evidente que si los tipos durante lo que queda de año, el año que viene, se van al 6, en lugar de empezar a pararse y a descender, el daño que le puede hacer al mercado sería tremendo. Eso desde luego que es evidente. Dice que para que la inflación bajara del 3% se necesitaría que hubiera más de un 4% de desempleo. Dice que la subida veraniega de los activos de riesgo endurecerá las condiciones financieras. Habla del PER, que comenta que está caro, que no le cuadran las cifras, etcétera. Y que el consenso ahora habla de un 70% de posibilidades de aterrizaje suave y solo un 25% de aterrizaje duro y solo 5% de no aterrizaje. Pero dice que reconoce que los inversores en general siguen siendo bajistas en la macro y más cosas interesantes, que le gustan un par de operaciones contrarias. Bueno, en general, que sigue bajista y que sigue con el pensamiento de que las cosas se van a complicar y que van a seguir subiendo los tipos de interés y que esto dará entonces sentido a esa apuesta suya bajista, porque los mercados caerán ante esa tesitura. Vuelve a defender su postura, lo que recomendó hace, no sé si fue la semana pasada o la anterior, que era largos de la bolsa de Hong Kong y cortos de inteligencia artificial. Y luego en dos párrafos a continuación, pues explica un poco su postura, pero bueno, su postura es fácil de entender. Él cree que China, con todos los problemas que está teniendo, pues va a tener apoyo y estímulos de los bancos centrales, y que la inteligencia artificial pues está un poco sobrevalorada. En esencia es eso lo que quiere decir. Está explicando esas dos operaciones que decían al final. ¿Se acuerdan de ese párrafo que decía: y me gustan dos operaciones en concretas? Pues una operación es esa, largo de bolsa china y a la vez corto de inteligencia artificial, que ya la explicó la semana pasada, y esta semana añade una nueva: largo de petróleo, bancos regionales de Estados Unidos, largo de inmobiliario y a la vez corto en constructoras y corto en bonos de alta rentabilidad. Aquí expone los motivos para pensar todo eso. Como vamos ya mal de tiempo, que me pasé mucho el vídeo la semana pasada, les dejo el pantallazo para que lo puedan parar el vídeo y verlo tranquilamente. Me quedo, pues, por ejemplo, por destacar algo con lo que ha dicho de cortos en bonos de alta rentabilidad. Dice que la tasa de impago ha subido hasta el 3,1% en mayo del 2023, cuando en diciembre del 2022 era tan solo
de 1,9 y que las quiebras en Estados Unidos han subido un 38% interanual en marzo, que solo había un 25% en febrero y un 35% en enero. Entonces dice que también, pues que si sube el paro tendrá una correlación también perjudicial para esos bonos de alta rentabilidad. Y esto es todo por esta semana. Esta vez sí que me he ajustado a la hora 10 minutos, que fue lo que se aprobó en votación popular hace ya bastante tiempo, bastantes meses. Pues tienen todos los datos. Si les ha gustado el vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal. A nivel de vídeos personales, pues ya me despido hasta el lunes con el vídeo de apertura, salvo que se me ocurra así alguna cosa interesante para mañana domingo. A veces pasa y a veces no. Y recordarles una vez más, y háganme caso de no hacerme caso, por favor. Ustedes tomen algún dato que pueda haber dicho que les parezca interesante, pero lo que tienen que hacer es hacer su propio análisis, que es el único que vale. No hagan caso de ningún gurú, que todo eso son historias, ni de mí ni de nadie. Hay gurús siempre alcistas, gurús siempre bajistas, gurús mixtos, pero al final todos somos gente que está intentando sobrevivir en el mercado y nos equivocamos muchísimo. Así que por favor sean prudentes, hagan su propio análisis, descansen y disfruten de la familia, que es lo mejor que tenemos en el mundo. Muy buen fin de semana a todos los amables escuchantes. Nos vemos pronto. Gracias.